La genética, quiero responder la genética, ¿para qué me sirve la genética? ¿Dónde lo vería la genética? Vamos, pregunta. ¿Quién empieza la pregunta? Dime. ¿Ya tiene que ver con la línea familiar? ¿Ya? ¿Qué más? Línea familiar. ¿Qué más? Ustedes saben, ¿no? Ya. Tradición, ¿cierto? Básicamente la genética me permite explicar cómo ocurre la transmisión genética de carácter. Entonces, ¿cuál fue la persona más destacada que inició justamente estudios de genética? Mendel, ¿no? ¿En qué año? ¿Aproximadamente? ¿Décadas? ¿Siglo? ¿Cuándo? Siglo XVIII. ¿Siglo XVIII? Más, un poco más después. Siglo XIX. 19 ya. Entonces, 1865 es cuando se publicó su trabajo. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que Mendel intentaba responder? Porque toda investigación tiene que responder una pregunta, no una problemática. Todo. Tesis va a responder una problemática, ¿cierto? Pues una pregunta, una duda, algo. Entonces, la duda de Mendel era simple, ¿no? ¿Por qué es que los hijos se parecen a los padres, ¿no? ¿Por qué a partir de, si veo un niño y veo a sus papás, ellos se parecen? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo es que se están transmitiendo esas características físicas, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo sabemos mediante qué se transmiten? Los genes, ¿no? Las particulitas, secuencitas de DNA se van transmitiendo. Entonces, pero en esa época no se sabía nada de eso, pues, ¿no? Entonces, ¿qué se creía en esa época? Se creía, pues, y por eso la frase esta, tú llevas mi sangre, ¿no? Tú eres de mi sangre. Entonces, básicamente se creía que por medio de líquido, sustancias líquidas, que podría ser la sangre, es que los padres, ¿no?, transmitían eso a sus hijos y por lo tanto los hijos se les parecían. Entonces, cuando Mendel propuso que son estructuras físicas, partículas físicas, fue rechazada su hipótesis, ¿no? ¿Por qué? Porque no se podía entender eso en ese momento, no se tenía la información para entenderla. Entonces Mendel murió sin ser reconocido, ¿no? Uno de los tantos científicos que no son reconocidos en vida, sino cuando recién se entienden sus trabajos, son reconocidos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que buscaba Mendel y es lo que vamos a ver nosotros. Entonces, genética como tal, la semana 9, 10, 11, esta semana 9, 10, 11, 12. La genética como tal, vamos a ver en 3 semanas, 4 casi. Y va a consistir en lo siguiente. Hoy día va a ser lo fácil, ¿vale? Que es fijar conceptos ya de lo que es alelos, fijar cromosomas, fijar segregación, fijar formación de gametos, fijar formación de genotipos, tenerlo súper clarito. Tal que a partir de la próxima semana ya nosotros hagamos ejercicios que van de niveles, ¿sí?, que hemos visto en el colegio, hasta niveles mucho más altos que involucren, pues, combinaciones de genes, epistasis, etc. Entonces, va a ir de alguna manera subiendo. Entonces, lo que les recomiendo es que dominemos siempre la base para estar preparados y cuando nos topemos con ejercicios más complejos, estemos, pues, preparados para resolverlos. ¿Ya? Entonces, como digo, es sencillo, fácil. Ya, conforme pasa la semana, lo vamos a ir dando más complejidad porque es lo que realmente pasa en la naturaleza. La naturaleza no es una plantita verde, una plantita roja y que salga una plantita rosada, no es tan simple. ¿Ok? Entonces, primero vamos a empezar por lo básico, ¿sí? Genética me busca responder a esta pregunta de cómo se transmiten los genes. ¿En qué momento se transmiten los genes? ¿Durante qué proceso? ¿Durante qué? No en las células, sino en la naturaleza. ¿Durante qué? No tengan miedo. ¿En qué momento tus padres te han transmitido su información genética? En la reproducción, pues, chicos. En la formación del cigoto, ¿cierto? En la formación del cigoto, en ese momento justamente es cuando se transmiten los genes, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un cigoto formado, ¿vale? Vamos, para entender genética, nosotros entonces tenemos que entender reproducción, ¿cierto? Entonces, si es la base de todo, la transmisión de genes, si no entiendo cómo se forman los gametos, ¿cómo voy a entender luego eso? Entonces, partamos un poco más atrás y de lo siguiente, ¿vale? Tenemos aquí un individuo, y vamos a suponer que tenemos un perrito.
¿vale? Un perrito. Por el otro lado tenemos una cachorrita. ¿Ok? Listo. Entonces, dentro de sus células del perrito, ¿cuáles son las células que me van a permitir formar gametos? ¿Cómo se llaman esas células? ¿Cuál? ¿El órgano del intestino? Las gónadas, en las gónadas, ¿vale? Pero hay células específicas, bueno, ya. ¿Cómo? Aquí se puede ver. No, el espermatozoide es el gameto, pero ¿quién lo forma el gameto? Ya, espermatogonia se llama, ¿vale? Ya vamos, esto lo van a ver luego, pero ya ese vocabulario tienen que familiarizarse, ¿vale? Entonces, espermatogonias son células que están en los testículos, ¿sí? Específicamente los... No, espera, ustedes llevan anatomía, ¿no? ¿Cómo no saben esto? Ya. En los testículos, ¿vale? En los túbulos seminíferos, que ya lo han visto, ¿cierto? Están lo que se llaman las espermatogonias. Entonces, las espermatogonias son estas células, ¿vale? ¿Son somáticas o son haploides? Los haploides son los gametos. Estas son todavía somáticas, o sea, son células 2N o diploides. ¿Ok? Son diploides. Entonces, recuerden, ¿no? El organismo, ¿no? El perrito, el cachorro está compuesto por dos tipos de células. Les había dicho, ¿cierto? Dos tipos de células. Células, ¿sí? Germinales, que son haploides, o sea, las gaméticas, y todas las demás células. Células del cerebro, de la piel, del riñón, de cualquier tipo, ¿sí? Genómicamente son diploides, ¿cierto? Son diploides. Y las células gaméticas, es decir, solamente los espermatozoides u ovocitos, en el caso de las hembras, son haploides. ¿Ok, chicos? Listo. Entonces tenemos aquí la espermatogonia, diploides. Por el otro lado, igualito, ¿no? Tenemos en el ovario, en este caso se llama ovogonia. También es una célula diploide, somática. ¿Ok? Entonces, ¿qué proceso me va a permitir formar los espermatocitos? La meiosis. La meiosis, perfecto, ¿no? La meiosis. Hay meiosis 1, meiosis 2. Igual por este lado, ¿cierto? Los ovocitos mediante la meiosis. Específicamente o fisiológicamente, este proceso se llama espermatogénesis. ¿Por qué? Porque creo espermatozoides. Este proceso se llama ovogénesis. ¿Ok? Entonces al final, a partir de una espermatogonia, lo que voy a tener, ¿qué cosa es? Voy a tener un testículo. Un espermatozoide. Y por acá un ovocito. ¿Ok? Tendrá que quedar alineado. Entonces, la unión de esos dos, en el proceso de fecundación, origina un cigoto, ¿cierto? Un cigoto. Entonces, esta reproducción, pues aquí lo tenemos, yo creo ya, así en grandes rasgos, dominado. Meiosis 1, meiosis 2, y lo mismo por acá, ¿cierto? Meiosis 1, meiosis 2. Bien, los espermatozoides u ovocitos son células gaméticas. Carga genética, ¿qué tipo? Carga genética, haploide, ¿cierto? Son haploides. Por el otro lado, los ovocitos haploides, ¿no? Porque justamente la meiosis es la reducción del número de cromosomas, ¿no? Pero no es que se reducen solamente, o se segregan los cromosomas, ¿vale? No es que pierda cromosomas, ojo, no es la meiosis me haga perder, no. Simplemente redistribuye los cromosomas. ¿Y cómo lo redistribuye? Básicamente lo siguiente, ¿no? Lo hemos visto. Pero a partir de una célula, de una espermatogonia, lo que voy a tener es, después de meiosis 1, meiosis 2, 4, ¿sí? 4, en este caso, pues, espermatozoides, ¿no? Pues a partir de una sola célula obtengo 4. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a nivel genético, vamos a analizar a nivel genético, ¿vale? Tenemos aquí los cromosomas homólogos, ¿cierto? Aquí tenemos el par 1, el par 2 y así, ¿cierto? ¿Y qué va a ocurrir con los cromosomas homólogos? Se van a segregar. Primero se van a dividir, es decir, vamos a tener lo que se llaman cromátides hermanas, ¿sí? Tenemos cromátides hermanas, y una vez que formaron estas cromátides hermanas, nosotros vamos a tener ¿qué cosa? La segregación. ¿Okay? La segregación de
estos cromosomas. Esto es justamente la meiosis 1 y meiosis 2. Si hay un error acá, ¿no? Si hay un error acá, ¿cómo se llama este proceso? Si hay un error de la segregación, en vez de venir acá, este se segrega de una manera, genera una aneuploide, ¿no? Genera una aneuploide. Entonces, voy a tener una carga genética del cromosoma diferente, ¿no? Y es justamente lo que les pregunté en el examen, ¿no? ¿Cómo es que se originan los individuos XXY, ¿no? Por una mala meiosis, generando una aneuploide. ¿Ok? ¿Claro, chicos, hasta acá? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a suponer que esta es una célula de perrito. ¿Cuántos cromosomas tiene el perrito? ¿Cuántos pares o cuántos cromosomas? A ver. ¿38 pares o 38 cromosomas? 78 cromosomas o 38 pares. Tiene 78 cromosomas, ¿cierto? O sea, en pares, ¿cuántos? 39, ¿no? 39 pares. Ya, entonces tenemos acá 38 pares más 1, que es el par sexual. ¿Ok? Entonces, como es perrito, tiene que ser X y es cierto. Entonces, por el otro lado también la cachorrita va a tener sus cromosomas. ¿Ok? Y el último siempre son cromosomas sexuales. Pregunta. Yo les digo, las células de los hepatocitos, por ejemplo, ¿tienen cromosomas sexuales? ¿Verdadero o falso? ¿Los hepatocitos? ¿Cromosomas sexuales? ¿Los hepatocitos tienen cromosomas sexuales? No, porque son del hígado. ¿Tienen o no tienen? O sea, si yo saco, por ejemplo, una célula de tu hepatocito ahorita y hago cariotipo, ¿va a tener menos cromosomas que...? Tiene que tener, chicos. Tiene que tener. ¿Cuál es la diferencia? En que tiene cromosomas o mono, es decir, un par, ¿cierto? Pero tiene que tener todos. ¿Cuál es la diferencia con la célula gamética? La célula gamética solamente tiene un cromosoma de cada uno. Entonces, básicamente se están segregando los cromosomas de esta manera. Entonces, acá lo mismo, ¿cierto? Tenemos aquí la hembrita, los cromosomas segregados. 2. Y este cromosoma X. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre aquí justamente es la segregación de cromosomas, ¿vale? Y aquí tenemos dos ovocitos y dos espermatozoides formados. ¿Sí? Entonces, el proceso de fecundación es la unión justamente de estos materiales genéticos, ¿cierto? Entonces, al final vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el cromosoma 1, el cromosoma 2, y así el cromosoma sexual X, y lo mismo con esto. 1, 2, al final vamos a tener X, una cachorrita. Eso va a ser la... Ok, entonces, hasta aquí todo normal, ¿cierto? Ninguna... ¿Dónde entra la genética aquí entonces? Tiene que ver esto con genética. ¿Qué tiene que ver esto con genética? Transmisión. ¿Los genes dónde están? Los genes están en los cromosomas, ¿sí? Entonces vamos a suponer lo siguiente. Tenemos un gen. Para hacerlo súper práctico, vamos a poner el gen A. Y supongamos que el gen A, por ejemplo, en cachorritos, ya controla el pelaje de los cachorros. El color de pelaje. El color del pelaje. ¿Vale? El color del pelaje. Entonces, este va a ser el gen A que controla el color del pelaje. Entonces aquí tenemos, volvemos aquí, su pesadilla, una secuencia de DNA, ¿vale? Que es justamente esta secuencia que permite formar proteínas que dan este color del pelaje, ¿vale? Entonces, y vamos a poner que el color del pelaje sea pues un color así radical, ya, negrito. ¿Ok? Bien. Entonces,
A esto de aquí, ¿cómo se denomina? Lo que yo puedo observar de una característica determinada. Fenotipo, ¿cierto? Fenotipo. Y lo que estaba a nivel genómico, Fenotipo. genotipo. Genotipo. Perfecto. Hasta aquí todo perfecto, ¿no? Tenemos un gen, tenemos su fenotipo y no hay ningún problema. ¿Cuándo se complica? Cuando este gen, ¿sí? Cuando este gen muta. ¿Sí? Cuando este gen muta, ¿sí? Entonces ahora vamos a tener una variante o una mutación, ¿cierto? Vamos a tener una variante o una mutación. Esta mutación puede ser pequeña, puede ser grande. Vamos a suponer pues que sea pues una mutación pequeñita, ¿sí? Que se haya cambiado este fragmento del gen en cuanto a su posición de pares de bases. Y esta mutación hace que este gen ahora, en lugar de dar una coloración negra, dé una coloración blanca. Entonces el pelaje es pelaje blanco. ¿Ok? Entonces, justamente a esto se denomina variante, ¿cierto? Porque el gen está mutando, o mutación. ¿No? Pero recuerden que les había dicho el término variante mejor, más bonito, más suave. Pues bien, es una variante, ¿sí? Tenemos dos variantes. Tenemos la variante 1 y tenemos la variante 2. ¿Y cómo se llaman estas variantes? Alelos. Entonces, ese tendría que ser el origen de los alelos. ¿Ok? Los alelos, ¿qué cosas son? En palabras simples, variantes de un gen. El alelo es variante de un gen. Yo puedo colocar un nombre, le voy a colocar alelo 1. Y acá le voy a colocar alelo 2. Entonces, resumidas cuentas, tenemos que un gen, ¿vale?, que controla la característica color de pelaje, tiene dos variantes. Cada una de estas variantes me va a dar un fenotipo determinado. ¿Ok? ¿Claro hasta aquí? ¿Tranquilo? ¿Suave? Ya. Bien, entonces, ¿dónde está ubicado el gen? Este fragmento, ¿dónde está ubicado? En un cromosoma, ¿cierto? En el cromosoma 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, en un cromosoma. Así como también un cromosoma sexual. Entonces, si el gen está ubicado en un cromosoma que se llama no sexual o también cromosomas somáticos, como les voy a mencionar acá, pero tenemos dos tipos de cromosomas. Aquí lo había mencionado antes, creo. Tenemos cromosomas somáticos o autosomas, ¿cierto? Y tenemos cromosomas sexuales. Cromosomas sexuales. ¿Ok? Tenemos dos tipos de cromosomas. Sexuales es solo uno, y en caso del perrito, pues los 38 vendrían a ser, o 37, ¿no? Sí. 37 vendrían a ser cromosomas somáticos. Entonces, si el gen está ubicado en un cromosoma somático, a eso se llama herencia autosómica. ¿Ok? A eso se va a denominar herencia autosómica. Es decir, el comportamiento que va a tener ese gen es un comportamiento autosómico. Si el gen está ubicado en un cromosoma sexual, en cualquier de los brazos, ¿vale?, se va a denominar herencia, ¿se acuerdan?, relacionada al sexo. Luego vamos a ver variantes, pero en palabras simples, relacionada al sexo. Entonces tenemos dos tipos de herencias. O bien es una herencia autosómica, o bien es una herencia relacionada al sexo. Hoy día vamos a fijarnos solamente en herencia autosómica, ¿vale? Luego vamos a ir a relacionar al sexo. Hoy día solamente herencia autosómica. Bien, entonces, este gen puede estar en sus dos formas, ¿cierto? Puede estar en sus dos formas. Entonces, supongamos que está en el perrito macho o en el espermatozoide en su forma de alelo 1. ¿Ok? Este gen está en su forma de alelo 1. En la hembra va a estar el gen en el mismo cromosoma o en otro cromosoma. En la hembra. ¿En el mismo cromosoma o en otro cromosoma? Cuando mirábamos la ubicación de un gen en el NCBI, ¿está por individuo, por población o por especie? Por especie, ¿cierto? Si es la misma especie, no me decían, no, pero este labrador está ubicado en el cromosoma 10, ¿no? De otro perrito está ubicado en otro, no. Le decía de toda la especie, en este caso, de mis familiares, está ubicado en el cromosoma 2. Entonces yo no puedo decir, profe, está ubicado en el cromosoma 4. No. Es más, está ubicado en el cromosoma 2 y está ubicado en su misma posición.
estamos hablando de la misma especie. Entonces aquí tenemos también el alelo. Lo que puede cambiar, ¿qué cosa es? Esto. Puede ser que esté en la variante 1 o puede ser que esté en la variante 2. ¿De qué depende qué variante está? ¿De qué depende? ¿De qué? ¿De qué depende qué variante tenemos aquí? Del genotipo, pues. Depende de este individuo, ¿cierto? Porque esos alelos, esos cromosomas se segregan a partir de eso, ¿cierto? En la formación del espermatozoide. Entonces, si aquí tenemos una constitución determinada de alelos, se van a segregar y así. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos que ambos cromosomas son alelos 2, ¿cómo serán los alelos de esta? Sí o sí, tendría que ser ¿qué cosa? Alelo 2, ¿cierto? Sí o sí. Profe, ¿por qué no puede ser alelo 1? ¿Por qué no está, pues? ¿De dónde va a aparecer el alelo 1? ¿Ok? Supongamos que tengamos aquí el alelo 1 en ambos. ¿Cómo tendría que ser el gameto? Sí o sí, alelo 1. Supongamos que tengamos alelo 1 y alelo 2. ¿Cómo tendría que ser esto? Ahora sí, hablamos de proporciones. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de un 50% de ser alelo 1 o un 50% de ser alelo 2. Es por eso cuando hablamos de genética, hablamos de probabilidades, ¿vale? Nunca vamos a hablar de o sea, a partir de un cruce determinado tener 100% la certeza de algo. ¿Por qué? Porque la segregación y la formación de gametos, que es lo que participa en la formación de un individuo, la formación de gametos se da debido a probabilidades. Puede segregar uno o puede segregar el otro. ¿Ok? Entonces, vamos aquí a suponer que sea un alelo 2. ¿Sí? Entonces, se juntan esos dos. ¿Qué vamos a tener acá? Alelo 1 y alelo 2. ¿Cómo se llama ese individuo? Si tenemos esta constitución alélica, ¿cómo se llama ese individuo? Homocigoto dominante. Aquí hemos hablado de dominancia, de recesividad, ni siquiera lo he mencionado, ¿cierto? Vamos despacio. Este individuo tiene alelos iguales, alelos diferentes. Alelos diferentes. Entonces, ¿qué es? Heterocigoto. 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 Entonces, supongamos, ¿ya? Vamos a suponer que tengamos alelo 1. ¿Cómo sería eso? Homocigoto, nada más. No se emocionen todavía. Homocigoto. Ok, supongamos que el individuo es alelo 2 por esta parte y de acá alelo 2. Heterocigoto. Alelo 2 ambos. Homocigoto también, ¿cierto? Pero homocigoto para el alelo 2. Homocigoto. En conclusión, si yo tengo un gen con dos variantes, ¿cuántos genotipos posibles puedo formar? Si yo tengo un gen con dos variantes, ¿cuántos genotipos posibles puedo formar? 4. ¿4 o 3? 3 nada más, ¿cierto? Solamente 3. Profe, pero ¿qué tal el alelo A2, A1? ¿No? ¿Podría ser o no también? Sí. Podría ser que este sea el alelo 2 y el alelo 1, ¿cierto? ¿Pero qué es esto? Es heterocigoto, pues. No deja de ser heterocigoto. Entonces, el orden no va a afectar en absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, es por ello que tenemos solo 3 genotipos posibles a partir de 2 alelos. ¿Ok, chicos? ¿Sí? ¿Claro hasta acá todo? Sí. Entonces, si entendemos esto, justamente, ¿cómo es que se forman? A estos vendrían a ser los gametos. ¿Vale? Si entendemos cómo se forman los gametos, vamos a entender qué cosa, cómo es la herencia, ¿no? Cómo es la descendencia. Y a esa descendencia le vamos a denominar genotipo. ¿Ok? Genotipo. Es decir, con la unión de dos gametos, yo obtengo qué cosa, el genotipo del individuo. Pero es más, los gametos, ¿a partir de dónde salen? ¿Y esto qué vendría a ser? Genotipo, ¿cierto? A partir de un genotipo de un individuo, yo puedo obtener ¿qué cosa? Los gametos. ¿Sí? Entonces, esto vendría a ser el flujo.
Tengo el genotipo, sé los gametos. Sé los gametos, sé el genotipo, pero de su descendencia. ¿Ok? Entonces, en el caso importante fijar estos términos. Por ejemplo, a ver, vamos a darle un poquito más de nivel. Yo podría tener un gameto de esta forma. Yo podría tener un gameto de esa forma, ¿sí o no? Yo podría tener un gameto de esta manera. Gameto. Ah, no. No, pues, ¿por qué? ¿Qué estoy diciendo aquí? Que hubo error en la segregación, ¿cierto? Estoy diciendo que tenemos dos cromosomas 2, ¿cierto? Y es A1, A2. Entonces, ¿eso es posible? No, entonces a eso se llama justamente aneuploidía, ¿cierto? Si yo digo que existe eso, quiere decir que hay aneuploidía. Entonces, es imposible yo ver un gameto que tenga dos alelos, ¿cierto? Es imposible ver un gameto que tenga dos alelos. ¿Qué tiene dos alelos? El genotipo. ¿Ok? Bien. Ahora sí entramos a lo que querían hablar desde hace rato. Dominante, recesivo. Entonces, ¿cuándo es dominante y cuándo es recesivo? ¿Por qué es dominante y por qué es recesivo? Porque en el fenotipo se resalta. Exacto. Porque un alelo, básicamente un alelo manda sobre el otro. Entonces, a eso se denomina interacciones alélicas. Interacciones alélicas. ¿Cuáles son las diferentes interacciones alélicas que existen? ¿Se acuerdan? Son tres. Son tres interacciones alélicas. ¿Cuáles son las tres interacciones alélicas, chicos? La primera, la que querían hablar tanto. ¿Cómo se llama? Homocigoto, heterocigoto. No, pero ¿cuál es la interacción alélica? Dominancia completa. ¿Cierto? La primera es dominancia. No, completa. Dominancia completa. ¿Qué quiere decir la dominancia completa? Que domina por dos. Un alelo domina el otro. Exacto. Entonces, una forma simple, ¿vale? En los libros y de nomenclaturas, si este domina sobre el otro, pues vamos a colocarlo de manera más simple posible. Y ahí es donde surge justamente estas letritas, pues, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque la mayúscula domina sobre la minúscula. ¿Cierto? Entonces, una manera simple de colocar alelo 1 y alelo 2. Más concreto. Entonces, si yo analizo los genotipos posibles, ¿cuántos genotipos habíamos dicho que tiene? Tres, ¿cierto? Entonces, a nivel de genotipos, ¿cuáles son los tres genotipos posibles de esto? No, ya no existe A ni A minúscula, nada. El primer alelo o homocigotos son genotipos, entonces puedo hablar de homocigotos, heterocigotos. Entonces, homocigoto, dominante o recesivo. Dominante, heterocigoto, homocigoto. Ojo, no existe heterocigoto dominante, ¿ah? Es heterocigoto y se acabó. ¿Ya? Listo. A nivel de fenotipos, ¿cómo serían? No hay cruce acá todavía. No estamos haciendo cruce. No. Entonces, a nivel de fenotipo sería pelaje negro y pelaje blanco. ¿Ok? Listo. Eso es lo que sabemos todos, ¿no? Fenotipos de dominancia completa. Luego, el siguiente caso, ¿qué vendría a ser? Dominancia incompleta o intermedia. Incompleta o intermedia. ¿Qué me dice? Me dice que justamente no hay una dominancia completa, o sea, no hay una dominancia completa, pero hay ¿qué cosa? Un tercer fenotipo o mandos. ¿Ok? Entonces, dominancia incompleta o intermedia también. Entonces, aquí en tema de nomenclatura, para cambiarlo, entonces se coloca siempre un superíndice, por ejemplo, color, que es lo que estamos trabajando. Entonces,
el primer alelo sería color negro y el segundo alelo color blanco, ¿cierto? Los genotipos, ¿cuáles serían? ¿Cambian o son iguales? Son exactamente lo mismo, ¿no? Lo que cambia obviamente es la nomenclatura, pero después tenemos homocigotos y heterocigotos. Entonces, ¿cuáles son los genotipos? El homocigoto para el primer gen, el heterocigoto y el homocigoto para el segundo alelo, ¿no? Gen, alelo. ¿Ok? Listo. Pero aquí no tenemos recesivo ni dominante, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, el primer caso, ¿qué color sería? Negro, porque ni siquiera está presente el alelo 2. ¿Y acá negro? No, aquí tenemos justamente una dominancia incompleta, porque si colocamos negro sería dominancia completa, ¿no? Entonces aquí vemos un tercer fenotipo, o sea, color gris. Y el último caso, blanco. ¿Ok? Entonces, ¿qué está cambiando? El fenotipo. El genotipo, solo cambiar las letras porque estamos colocando otras nomenclaturas, pero si hubiéramos mantenido A1, A2, hubieran sido exactamente los mismos, ¿sí? Y el tercer caso, los dos valen igual, ¿ok? En este caso vamos a hablar de codominancia. Acá también podemos colocar otra nomenclatura, ¿sí? Vamos a colocar lo mismo. Vamos a otra letra ya, ¿sí? La P, perrito negro, perrito naranja. ¿Ok? Igual, genotipos. Estos son fenotipos, ¿vale? Genotipos. Debería ser el primero, ¿qué cosa? Genotipos, hablamos de homocigotos, heterocigotos. Homocigoto, heterocigoto, homocigoto. Fenotipos, aquí sí cambia todo. ¿Qué vendría a ser el primero? Negro. El segundo, negro con blanco, que generalmente se coloca manchado o moteado. Entonces, o aquí ya también. Entonces, es negro con manchas blancas o algo así. Y el último, blanco. ¿Ok? Entonces, esas son las tres interacciones aléricas simples cuando tenemos dos alelos. ¿Vale? Estas tres interacciones aléricas. Y justamente lo que vamos a ver hoy día es esta de acá, que es dominancia completa. ¿Ok? Y esta de acá justamente se denomina genética mendeliana. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las dos únicas condiciones para hablar de genética mendeliana? Son tres, la verdad, ¿ya? Tres condiciones. La primera, dominancia completa. La segunda, que los genes deben estar ubicados en cromosomas somáticos, ¿cierto? Dominancia completa y que los genes deben estar ubicados en cromosomas somáticos. Y una tercera es que si trabajamos con más de dos genes, el gen o los genes deben ser independientes. ¿Qué quiere decir? Ubicados en cromosomas diferentes. Vamos a suponer que tenemos aquí un gen, el gen B, ¿no? El gen B tiene que estar ubicado en cromosomas diferentes. Hay otros términos que son genes independientes. ¿Y los otros cómo se llaman? O también genes ligados. ¿Y qué son genes ligados? En un mismo cromosoma, ¿cierto? Acá. Otra letra. C. ¿Ok? C1 y A2 son genes ligados porque están en el mismo cromosoma. Si están en cromosomas diferentes, genes independientes. Entonces, para hablar de genética mendeliana, repito, tres condiciones: dominancia completa, genes somáticos y genes independientes. ¿Ok? Tres características solamente. ¿Claro, chicos, acá todo? ¿Qué? Ya, todas están las diapositivas, ¿vale? Son más bonitos. Profesor.
Ya, entonces, a ver qué sabemos de genética mendeliana o de Mendel. A ver, Que hay un dominante y un recesivo. ya, tu tipo de herencia es autosómica. ¿Y qué más? Espera. Y dominancia completa, ¿cierto? Podemos hasta agregar que es genes independientes, ¿no? Pero esos son los principales. La primera que fue Gregor Mendel, el que lo propuso, ¿no? ¿En qué año habíamos dicho? Listo. ¿Qué más? A ver. ¿De Mendel qué sabemos? Nada. ¿Qué? Ya utilizó Planck, su modelo vivo fue qué? ¿Cuál es el modelo que lo utilizó? Alberta, ¿cierto? Alberta. Listo. Otros tradicionales, pues que era un fraile, ¿no? Primeramente. Luego, vivía en un monasterio, ¿no? Toda su vida, entonces, que fue un botánico, pero también matemático, entonces su gran impulso, su gran plus que tuvo a nivel de sus estudios fue que combinó lo que es estadística con sus observaciones. Entonces, ya no quedó, por ejemplo, en decir, mira, se cruzan dos animales o tenemos un animal de tal característica, o sea, se juntan dos plantas o tenemos una planta con tal característica. Sino él dijo, la probabilidad de obtener tal característica es del 20%, del 25%. Entonces, utilizó estadística para explicar los eventos que estaba estudiando. ¿Ya? Bien, volvemos aquí. Alberjas. ¿Por qué creen que utilizó alberjas como modelo? Horaria. ¿Por qué creen que utilizó alberjas como modelo? ¿Qué de ventaja tienen las alberjas? Y que, por ejemplo, no hubiese utilizado un ratoncito, un perrito, un gatito. ¿Ya? ¿Listo? Reproductivamente son mucho más eficientes, ¿cierto? Alberjas. ¿Por qué alberjas? Reproductivamente, ¿sí? Son rápidos. Entonces, a nivel de reproducción, es rápido su. ¿Ya qué más? ¿Qué más? ¿Por qué era fácil también de cultivar? Fáciles de cultivar, ¿ok? O sea, no necesitamos muchos requerimientos, ¿cierto? Agua, un buen terreno. ¿Qué más? A ver, las alberjitas. Vamos a hacer una parcela de alberja. No, chicos, vamos a hablar. No vamos a demorar más, ¿no? Ya no hacemos ningún ejercicio. ¿Qué más? Fáciles de cultivar. O sea, también no era como que muy independiente del clima. ¿Tenía que ver algo con el clima o no? Sí, o sea, esta palabra podría incluir todo, ¿no? El clima, llueve. Porque se dio nota que tenía variación, o sea, en tus colores. Ya, entonces es variado, ¿no? ¿Cierto? Tenía un fenotipo variado. Y además de eso, de tener un fenotipo variado, era fácilmente distinguible. Entonces, cuando él utilizó, por ejemplo, de fácil clasificación, fácil clasificación. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos, o él utilizaba, vamos a colocar aquí, pongamos que estas son flores púrpuras, ¿ya? Tenemos alberjas con flores púrpuras, ¿cierto? Que eran fáciles de distinguir y separar de aquellas alberjas de color blanco. ¿Sí? Alberja de color blanco. Entonces son fenotipos que son fáciles de distinguir. Aquí tenemos una parcelita de alberjas con flores blancas y aquí una parcela de alberjas con flores púrpuras. ¿Ok? Entonces, y eso fue crucial, ¿vale? Fue crucial. ¿Por qué? Porque no tuvo ese problema de, por ejemplo, hubiese tenido un intermedio, ¿no? Entonces ahí quizás sus conclusiones no hubieran sido tan exactas como lo fueron. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Qué otra cosa creen?
fenotipos variados. En cuanto a la reproducción, hay un punto crucial. O bueno, dos puntos en la reproducción. La verdad, los tres son cruciales en la reproducción. Porque es la base de todo, ¿no? Hay que reproducción, entonces, la base de todo es reproducción. ¿Cuál otros? A nivel de descendencia. Por ejemplo, un perrito, ¿cuántas crías puede tener? 6, ¿Dos? ¿Cuántos? 8. 13. Claro. No, pero lo normal, ¿cuántos? 6. 6. Ya, una vaca, ¿cuántos? Uno. ¿Un ratón? ¿Un ratón? No, un ratón tiene varios. 6. 10, 12. ¿Un cerdo? 15. Entonces, estoy colocando así especies que me dan varias cantidades. Entonces, cualquier especie podría ser buena, ¿no? Una alberja, ¿cuántas crías me da? Bueno, sin decir crías, ¿no? Pero ya saben, semillas. Una alberja. Una planta de alberja. ¿Cuál es la descendencia de una planta de alberja? ¿Cuál es la descendencia? Tú cruzas dos plantas de alberja. ¿Cuál es su descendencia? El fruto, ¿cierto? O sea, la que va a ser regular, semilla. ¿Y dónde está la semilla? En la vaina. Entonces, una planta de alberja, ¿cuántas vainas me da? Ya, vamos a poner 12 vainas. Dentro de las vainas, ¿cuántas semillas hay? 6, 7, 8. Entonces, un cruce de dos plantas de alberja, ¿cuántas descendencias me da? 80, 100, ¿no? Entonces, no hay forma de compararlo con cualquier modelo vivo, ¿cierto? Entonces, el alto número de descendencias. ¿Sí? El alto número de descendencias. Eso es crucial, porque ustedes han visto estadística, ¿no? El famoso N muestra, ¿no? Mientras más grande es este N, la estadística va a ser mucho más fuerte, ¿cierto? La explicación estadística va a ser mucho mejor sustentada. Entonces nosotros tenemos que a partir de un cruce, no obtenemos solo una cría, obtenemos 100 crías, ¿no? Por entre comillas, obviamente, porque no es cría, ¿no? Pero 100 descendencia, pues explicar este fenómeno va a ser mucho más riguroso que solamente tuviésemos uno. ¿Ok? Entonces, el alto número de descendencia fue crucial. ¿Qué otra cosa? A nivel de la planta. Voy a dejar medio feito, pero ojalá lo entiendan ya. Vamos a dejar aquí una florcita. Una flor, ¿vale? De alberjita, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre con esta flor de alberjita? ¿Cuál es su característica? Su característica es que es una flor hermafrodita. Así la planta es hermafrodita. ¿Qué significa esto? Hermafrodita. ¿Qué quiere decir? Que tiene hambre de cromosomas. ¿Cromosomas? No, que puede cambiar de... Cambia. O que tiene, eso, sí, que tiene ambos sexos, ¿cierto? Pero que estos ambos sexos son ambos viables. Es decir, va a tener tanto la presencia. ¿Dónde se produce el polen? ¿Cómo se llama la estructura que se produce el polen, chicos? Estambres, ¿no? Para la producción de polen, como también qué cosa para... ¿Dónde está el óvulo? Entonces, esta planta va a tener ambos órganos, ¿sí? Va a producir tanto polen o espermatozoides, como también va a tener el lugar de posición del polen, pues, ¿no? Donde se está desarrollando justamente el fruto, ¿no? ¿Ok? Entonces, a esto se denomina una planta hermafrodita. ¿Ok? Tiene ambos órganos sexuales. ¿Ok? Tiene ambos órganos sexuales. Como tiene ambos órganos sexuales, entonces esa planta puede ser autofecundada, ¿sí? O como también puede fecundarse externamente. ¿Quién va a fecundar esta planta? Los insectos, ¿no? Sí, los insectos. Entonces, ¿quién más? El aire, ¿no? El viento. Entonces, cualquier forma de colocar el polen aquí va a producir justamente la fecundación. Entonces, es una planta hermafrodita. ¿Okay? Entonces, esas son las tres características a nivel reproductivas cruciales
que la hacen especial a estas albercas. Pero eso sabían vender, de que eso está de... Claro, hasta de acá sí, todo esto acá lo controlaba. Él La sabía reproducción, como él, porque luego va justamente a manejar la fecundación, él lo va a dirigir la fecundación. ¿Sí?